Dios Padre, que llena de misericordia y amor, te damos las gracias. Gracias por la sangre de Jesucristo, nos ha limpiado todo nuestro pecado y nos ha dado esperanza del cielo. Nosotros antes vivíamos en pecado, cometiendo el pecado, pero Dios, tú primero nos amaste, nos llamaste por tu evangelio. Entonces todos nosotros, nuestro destino ha cambiado de infierno a cielo. Te damos muchas gracias. También te damos gracias, siempre nos has guiado en tu iglesia. A través de nuestras iglesias, nosotros podemos entender tu voluntad. Y también a través de la iglesia podemos amarnos unos con otros y servimos unos con otros. Y al final podemos practicar ese evangelio hacia todo el mundo. Pero somos débiles, insensatos. A veces no sabemos cuál es tu voluntad. Por eso, Dios Padre, a través de tu palabra, a través de la Biblia, que nos enseña cuál es el camino que quiere andamos en este mundo. Somos luz, entonces queremos mostrar nuestra luz hacia todo el mundo, sobre todo nuestras familias, vecinos, amados. Y hoy hay unos hermanos no pueden venir aquí, que Dios siempre protegerles y cuidarles, por favor. Y hay unos hermanos que están pasando dificultades, sufrimientos y enfermedades. También Dios, con tu poderoso mano, sanarles, protegerles, por favor. Y hoy que te pedimos que hable los corazones de entendimientos, todos los oyentes. En la boca del predicador también dejamos tu poderosa mano para que pueda predicar bien tu palabra y tu voluntad. Y hoy todo el tiempo dejamos en tu poderosa mano. Hemos orado en nombre de Jesucristo. Amén. Muchas gracias. Hace 2 semanas hemos aprendido sobre 3 etapas de salvación. No sé si ¿habéis olvidado todo? No. 3 etapas de salvación. Y la primera era salvación de alma, y la segunda, salvación de conducta, y la tercera, salvación de cuerpo. Aquí sale algo. Está encendiendo la pantalla. Vale, no sabía. Vale, entonces vamos a buscar San Marcos, capítulo 4, versículos 26 a 29. Si a una persona, un hermano, no sabe buscar o lo que sea, vamos a ver la pantalla, ¿vale? San Marcos, capítulo 4, versículo 26 a 29. San Marcos, capítulo 4, versículo 26 a 29. Leamos juntos, ¿vale? Decía además, así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra y duerme y se levanta de noche y de día, y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo, porque de suyo lleva fruto la tierra, primero hierba, luego espiga, después grano lleno de la espiga. Y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz, porque la siega ha llegado. Hace 2 semanas hemos aprendido, ¿no?, sobre 3 etapas de la salvación. Aquí podemos ver a través de San Marcos, capítulo 4, versículos 26 a 29. Primero hierba y luego espiga, después grano lleno de la espiga. Como un campesino que siembra semilla y crecimiento, las frutas o las verduras también tiene 3 etapas, y también sobre nosotros, después de recibimos salvación, hay 3 etapas de salvación. También hemos aprendido Dios sembrado esta semilla en la tierra, ¿no? Hay 4 tipos de la tierra. No sé si os olvidado todo o puede saber un poco más. 4 tipos de la tierra, ¿no? De Dios sembra la semilla en la tierra, es decir, Dios a través de su palabra quiere que salva a todas las personas de este mundo para que se reciba la salvación.
Y 4 tipos de la tierra significa 4 tipos de corazón de las personas. La primera era, junto el camino. El segundo, sí. La tercera, lleno de espino. Y cuarta, la buena tierra, ¿no? Por eso, a través de eso, sabemos que solo 4 tipos de la tierra, eso quiere decir corazón de la persona, puede recibir la salvación. Entonces, después de una persona recibir la salvación, tiene que pasar 4 etapas de salvación. Como aquí dice, primero hierba, luego espiga, después grano lleno de la espiga. Entonces, aquí no se refiere 3 salvación, ¿vale? Un salvación, pero dividido 3 etapas. La salvación de alma puede decir como justificación. Si una persona te puede recibir salvación ante de Dios, ya es justo. Por eso llamamos como justificación. Y luego te puede recibir salvación, llevamos la vida cristiana como salvación de conductas. Eso también llamamos santificación. Y luego un día venga el Señor, nosotros, todo el mundo, todos los salvos, veremos al Señor en el cielo, como se llama como arrebatamiento, y esto puede decir como resurrección. Entonces, eso como 3 etapas de salvación. Nosotros, después de recibir salvación, tenemos que entender bien estas 3 etapas de salvación, porque hay muchas personas, muchos cristianos, han mezclado los 3 salvación, 3 como etapas de salvación, entonces no entiende. Por eso hoy, a través de eso, vamos a aprender un poco. Entre Dios, esa semilla en esta tierra, entre semilla hasta ciega, cuando venga Jesucristo, hay 3 etapas. Primero hierba, luego espiga y grano. Y luego se refiere como la salvación de alma, la salvación de conductas y la salvación de cuerpo. Vamos a ver un poco diferencias sobre 3 etapas de la salvación. La salvación almas, podemos decir pasado, ¿no? Todos nosotros hemos recibido la salvación, hemos recibido salvación. Pasado, como dice indicativo pretérito, ¿no? Como conjugación, algo así, ¿no? Pasado. Todos nosotros hemos recibido la salvación. No es recibiendo, sino la salvación de alma una vez, ¿no? Pasado. Hemos recibido la salvación. Pero la salvación de conducta, ahora. Ahora. ¿Hasta cuánto? Hasta cuando venga Jesús, Cristo, en esta tierra. Y luego la salvación del cuerpo es futuro. Cuando venga Jesucristo una vez, entonces todo el mundo será llevado al cielo. Entonces, ¿a qué momento es salvación de cuerpo? Y luego vamos a ver aquí 100%. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa eso? 100% significado, esto, la obra de Dios, 100%. Alguna persona cuando cree la obra de Jesucristo 100%, que ha trabajado por nosotros, por su sacrificio, entonces una persona puede recibir la salvación. Entonces, una sola vez. Cuando una persona ha creído en Jesucristo, lo que hizo en la cruz, derramado toda su sangre y nos perdonado todo nuestro pecado, entonces esta persona ha recibido la salvación. 100% por la obra de Jesús, no nosotros. Y luego, una vez. Pero la salvación de conducta, aquí puesto 100% más 100%. ¿Qué significa eso? Recibimos salvación de alma una vez, pero la salvación de conducta continuamente, cada día. Entonces, después recibimos salvación no solo por la ayuda de Dios, sino también nuestra
obra, ¿no? Vamos a buscar Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9. Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9. Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9. Los jóvenes, ¿está aquí? Vale. Licitación, ¿eh? Otra oportunidad. 1, 2, 3. Aquí dice, ¿por qué? Por las gracias vosotros podéis recibir salvación. Es por medio de la fe, no por nosotros, sino es don de Dios, para que nadie se gloríe, ¿no? Entonces, cuando nosotros recibimos salvación, no por nuestra obra, sino por sacrificio de Jesucristo en la cruz. Entonces, una vez hemos recibido la salvación. Pero la salvación de conducta es como la vida cristiana. Entonces necesita nuestra obra y luego ayuda de Dios. Pero aquí hay 100% y otras 100%. ¿Cuál podemos decir qué es primero entre nuestra obra y ayuda de Dios? ¿Cuál? ¿Cuál es primero? ¿Cuál es primero? Mucha gente confunde, ¿vale? ¿Cuál es primero? Después de recibir la salvación, pasamos como la salvación de conducta, otra palabra, la vida cristiana. Entonces, necesitamos como nuestra obra y luego ayuda de Dios, obra de Dios. Entonces, ¿cuál es primero? ¿Cuál es primero? Cada hermano tiene diferente opinión, ¿no? Entonces vamos a buscar Efesios capítulo 6, versículo 2. Efesios capítulo 6, versículo 2. Efesios, ¿dónde está Efesios capítulo 6? Está después de Efesios capítulo 5, ¿no? Vale. Efesios capítulo 6, versículo 2. Efesios capítulo 6, versículo 2. Vale, leamos juntos. Honra a tu padre y a tu madre, que es primer mandamiento con promesa. Aquí dice, honra a tu padre y tu madre, que es primer mandamiento con promesa. Y luego también vamos a ver ese versículo 2, ¿no? Y luego 3, vamos a leer otra vez. 3. Para que te vaya bien y sea la larga vida sobre la tierra. Eso es promesa de Dios, ¿no? Primero, honra a tu padre y a tu madre. Y luego podemos vivir largamente en esta tierra. Entonces, ¿cuál es primero? Nuestra obra, ¿no? Nosotros para recibir salvación no hace falta nuestra obra. Pero te puede recibir salvación llevando la vida cristiana como la salvación de conductas. Entonces, nuestra obra tiene que ser delante. Y luego viene ayuda de Dios y bendición de Dios. ¿Me entiendes? Vale. Antes de que seamos salvos, nuestra obra no son necesarios, pero te puede recibir salvación, tenemos que mostrar nuestra obra hacia Dios. Entonces, ¿a qué momento Dios nos ayuda y nos bendice? Entonces, eso es la llave de la vida cristiana. Vamos a buscar San Mateo, capítulo 6, versículo 33, un versículo muy conocido. San Mateo, capítulo 6, versículo 33. San Mateo, capítulo 6, versículo 33. Leamos juntos.
Mas busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Hemos aprendido muchas veces ese versículo, ¿no? Entonces, a través de hoy la palabra, tenemos que tener otra vez como entendido bien, ¿no? Aquí, como dice, más busca primeramente el reino de Dios. Primero, por nuestra obra. Y luego, todas estas cosas os serán añadidas. Entonces, no podemos confundir entre salvación de alma y salvación de conducta. Eso quiere decir la vida cristiana. La salvación no hace falta obra, pero te puede recibir salvación, necesita nuestra obra para que nosotros podamos entender bien la voluntad de Dios y también seremos más bendecidos por nuestro Dios. Si una persona salva no pone el evangelio de Dios en primer lugar, entonces la bendición de Dios, la voluntad de Dios no serían añadidas por esta persona. ¿Qué significa primeramente? Busca primeramente el reino de Dios. Eso quiere decir, en nuestro corazón debemos poner primero, ¿no? Primero el evangelio y la cosa de Dios. Por ejemplo, estamos viviendo en España. Sabemos que la familia de españoles, hermano, lo sabe mejor, tiene orden, ¿no? La casa de los españoles, la primera es los hijos, ¿no? Y segundo, las mujeres. La tercera, los perros, ¿no? Y cuarta, los hombres. ¿Cómo tiene orden? Por eso nosotros en nuestro corazón también. Si nosotros hemos recibido la salvación perfectamente, entonces esta salvación, esa es la palabra del evangelio. ¿Qué nivel está en nuestro corazón? ¿Está en primer lugar o segundo o último? Entonces nosotros, a través de recibir salvación, tenemos que poner el evangelio de nuestro Dios en primer lugar. Entonces, nosotros cuando buscamos primeramente el reino de Dios, entonces lo que necesitamos, cualquier cosa, Dios nos añadirá, ¿no? Nos añade. Por eso esa es la llave de la vida cristiana. Y también la salvación del cuerpo es 100% por la obra de nuestro Señor Jesucristo. Cuando viene el Señor Jesucristo en el cielo, todos nosotros seremos arrebatados, entonces nuestro cuerpo sería transformados como Jesucristo. Por eso no hace falta nuestra obra. Sí o sí cambiamos. Y luego también una vez. Toda persona recibe salvación una vez. Y todos los salvos que te pueden recibir salvación también una vez que transforma su cuerpo. Entre nosotros, los hermanos, hay un hermano muy guapo, como el hermano Ede, ¿no? Muy guapo, ardo, genio, amable. Pero hay unos como yo, un poco feo y gordo. Pero tenemos esperanza, ¿no? Cuando viene Jesucristo, seremos arrebatados, entonces todos nosotros seríamos perfectos. Más guapo que el hermano Ede. Pero a aquel momento somos iguales ya, ¿no? Todos somos guapos, perfectos. Entonces a aquel momento todos nosotros estaremos con el Señor del cielo para siempre. Es una esperanza muy importante. Y también aquí, antes nosotros recibimos salvación, somos pecadores. Y luego nuestro Dios es juez. Pero te puede recibir salvación, nuestra identidad se cambia, ¿no? Antes nosotros somos pecadores y ahora cambia por hijo de Dios. Y luego también estado, la salvación de conductas por estado.
Y luego la salvación de cuerpo, perfecto. Una vez seremos arrebatados por perfectos. Y luego también nosotros, una persona que recibe salvación, ya puede ir al cielo. Cuando una persona cree Jesucristo, la sangre de Jesucristo ha limpiado todos sus pecados, entonces esta persona ha recibido la salvación. Entonces ya tiene esperanza de cielo. No, Dios no ve sus conductas, ¿vale? Para entrar al cielo solo ve la sangre de Jesucristo. Y luego la salvación del cuerpo, Dios tampoco ve nuestras acciones, obras, sino ve la sangre de Jesucristo. Una vez recibimos la sangre de Jesucristo, la salvación, entonces seremos arrebatados. Pero entre cielo y promesa de aquí, la salvación de conductas es diferente, ¿vale? Todos los salvos, todos los hermanos tienen mismo salvación de alma y el cuerpo. Dos cosas, ¿vale? Si recibimos salvación, todos somos mismos, pero hay una diferencia entre salvación de alma y salvación de cuerpo, es salvación de conductas. Cada persona, sea su obra, Dios dará premio. Como la vida cristiana, como se llama, corre de maratón, ¿no? Alguna persona puede ser un poco antes y a otra persona un poco detrás. Cada sus obras recibirá premio. Vamos a buscar 2 Corintios capítulo 5, versículo 10. 2 Corintios 5, versículo 10. Los caballeros, ¿pueden leer todos juntos, por favor? 1, 2, 3. Por eso Dios es justo, porque se puede ver aquí. Si una persona te puede recibir salvación, un hermano que ha sacrificado mucho, trabajamos mucho por el Señor, entonces recibirá más premio. Pero si hay una persona, un hermano, te puede recibir salvación, no quiere vivir por el Señor, tampoco quiero sacrificar por el Señor, entonces recibirá pocos premios. En la Biblia dice que a una persona te puede recibir la salvación como pasado como fuego. ¿Qué quiere decir? Quiere decir, esta persona no ha vivido bien por el Señor. Como sabemos, situación como historia de Lot, sobrino de Abraham. Él estaba viviendo con Abraham, ¿no? Principio. Pero según sus riquezas ha aumentado cada día más grande, entonces él quiere separar con Abraham. Y luego iba a la ciudad de Sodoma y Gomorra. Él era rico, muy rico. Ganaba muchos dineros allí, dos ciudades. Pero estas dos ciudades son ciudades llenas de pecado y violencia, ¿no? Entonces Dios juzgaba estas dos ciudades con fuego y azufre. Y al final, Lot ha recibido salvación a través de ese juicio, no ha traído nada fuera, ¿no? Y al final, como llegado a vergüenza, se dormía con sus dos hijas. Entonces hay personas, hay hermanos que pueden recibir salvación, pero como fuego, pasando fuego. Quiere decir, no ha vivido nada por el Señor. Entonces, aunque su alma recibe salvación, pero no hay nada premio. También sabemos en Iglesia Corintio, hay un hermano que ha cometido mucho pecado porque ha tomado su suegra. Entonces, ese tipo de persona, Dios juzgaba su cuerpo
había muerto, pero su alma ha recibido la salvación. Entonces, ese tipo de persona no hay nada premio ante de Dios. Por eso, te puede recibir salvación cada un hermano según su obra, según su cómo vive, te puede recibir salvación por Señor. Entonces, dividimos como nivel, dividimos según nuestro trabajo, nuestro sacrificio, recibiremos como premios diferentes. Y también aquí la salvación de alma estable. ¿Entiende? Estable, ¿no? Vale, gracias. Y luego la salvación de cuerpo también estable. Pero la salvación de conductas no, es inestable. Porque cada día es diferente. No sé cómo se llama como jugar en bolsa o como mercado de valores, ¿entiendes? ¿No? Cada día sube y baja, sube y baja. Esa es nuestra vida cristiana. A veces por dificultades, a veces por otras cosas difíciles, enfermedades, como la salvación de conducta siempre cambia. Siempre cambia. Después de escuchar la palabra, parece estamos arriba de todo, ¿no? Está lleno de espíritu, pero te puede terminar el sermón y estamos comiendo, ya está bajando la mitad. Y luego cuando vuelve a casa tenemos que enfrentar nuestras cosas de familia, nuestros amigos, nuestra familia, esposas o hijos, entonces está bajando otra vez. Y luego el día siguiente, el lunes, ya está el suelo. Por eso es más importante es reunirnos y escuchamos la palabra del miércoles, la palabra de sábado y de domingo. ¿Por qué? Eso como una estación para cargar nuestra batería, ¿no? Entonces, si no reunimos juntos y escuchamos juntos la palabra, entonces nuestro como de bolsa, ¿no? Siempre arriba y abajo, arriba y abajo. Es mucho mejor siempre manteniendo poco distancia, ¿no? Poco distancia. Entonces eso quiere decir puede que tiene un fe grande y a través de la palabra de Dios y reunión podemos poco a poco poniendo mejor. Y la salvación de alma es por primera venida de Jesucristo. Nuestro Jesucristo venía hace 2000 años y luego a través de su sacrificio nosotros podemos recibir la salvación. Y luego la salvación de conductas es era de la iglesia. Cuando viene segunda vez de Jesucristo, entonces se acabará la salvación de conducta. Y la salvación de cuerpo también, mismo tiempo, cuando viene segunda venida de Jesús, se acabará. Aquí 3 etapas de la salvación. Primero hierba, luego espiga, después grano lleno de la espiga. Entonces también llamamos como la salvación de alma. Busquemos 1 Pedro capítulo 1, versículos 8 y 9. 1 Pedro capítulo 1, versículo 8 y 9. Las damas, lean todos juntos, por favor. 8 y 9. Otra vez, 1, 2, 3. Vale, muchas gracias.
Los caballeros están ayudando, ¿no? A leer. Muchas gracias. Aquí podemos ver 3 etapas de la salvación, ¿no? La primera es salvación de alma. Obteniendo el fin de vuestra fe ¿qué es? La salvación de vuestras almas. En la Biblia está escrita mucha parte está escrita sobre la salvación. Por eso nosotros debemos que entender, está escrito la salvación, ¿qué significa? ¿Es salvación de alma o salvación de cuerpo o salvación de nuestras conductas? Entonces, nosotros te puede entender esto y podemos entender mejor la Biblia. Busquemos Hebreos capítulo 10, versículo 38 y 39. Hebreos capítulo 10, versículo 38 hasta 39. Leamos juntos. Mas el justo vivirá por fe, y si retrocede, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para redención, sino los que tienen fe para preservación de alma. Porque aquí también está escrito sobre salvación de alma. Y también primero vamos a buscar 1 Pedro, capítulo 1, versículos 23 y 25. 1 Pedro, capítulo 1, versículos 23 y 25. 1 Pedro, capítulo 1, versículos 23 y 25. Leamos juntos. Siendo renacido no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque toda la carne es como hierba, y toda la gloria de hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Entonces nosotros, todos los hermanos han creído, han escuchado palabra de Evangelio, como aquí como dice, como semiente no es corrompible, ¿no? Es incorrompible. Entonces todos nosotros hemos recibido la salvación por semilla de nuestro Dios que ha sembrado. Es la palabra de Evangelio. Entonces, cuando entendemos esto, ya hemos recibido la salvación de nuestra alma. Por eso nosotros somos pecadores ante Dios, éramos pecadores ante Dios. Por nuestro pecado, nosotros deberíamos recibir condenación y es infierno eterno. Pero por el amor de Jesucristo, por Dios, por su misericordia, todos nosotros hemos recibido la salvación por sacrificio de Jesucristo. Por su derramamiento de sangre en la cruz hace 2000 años, todos nuestros pecados fueron perdonados. Entonces nosotros ya hemos recibido la salvación de alma. Y por esa salvación podemos tener esperanza viva, esperanza del cielo para siempre. Y nosotros, después de recibir salvación, tenemos que mostrar nuestro amor. Si como una semilla, si tiene vida, sí o sí, se brota hierba. Sí o sí, se viene grano. ¿No? Por eso nosotros, después de recibir salvación, tenemos que mostrar nuestra salvación. Seguramente hay cambio en nuestra vida. Vamos a buscar Santiago capítulo 2, versículos 17 a 18. Santiago capítulo 2.
versículos 17 a 18. Santiago, capítulo 2, versículos 17 a 18. ¿Dónde está Santiago, capítulo 2? Está después de Santiago, capítulo 1, ¿no? Vale, Santiago, capítulo 2, versículos 17 a 18. Leamos juntos. Así también la fe, si no tiene obra, es muerta en sí misma. Pero a uno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Entonces, después de recibir salvación, sí o sí tenemos nuestra obra. Eso quiere decir, hay cambios en nuestra vida. Si una semilla fue sembrada en la tierra, sí o sí brota hierba. Entonces nosotros también, cuando la semilla de Dios es la palabra del Evangelio, entra en nuestro corazón, entonces hay cambio en nuestra vida. Como dice la salvación de conductas, cada vez creciendo, cada vez más parece nuestro Señor. Entonces sí o sí hay cambio. Cambio después de la salvación. La primera, vamos a ver, tiene testimonio en sí mismo. Una persona después de recibir salvación tiene su testimonio, ¿sí o no? Por ejemplo, os pregunta, ¿qué has desayunado hoy por la mañana? ¿Sancocho? ¿Alguien desayunado con sancocho por la mañana? No, ¿no? Sí o sí hay testimonio. Entonces también nosotros cuando hemos conocido a nuestra mujer o día de fecha de como casamiento, ¿puede olvidar esto? Alguien puede decir, no me acuerdo con quién he casado. ¿Puede ser? O un mamá que te puede dar a luz un hijo, puede olvidar quién es su hijo y puede olvidar cómo ha dado la luz. Imposible, ¿no? Por eso nosotros, después de recibir salvación, tenemos el testimonio. ¿Cómo hemos recibido salvación? ¿Con qué palabra? ¿Cómo nosotros vivíamos ante de Dios? ¿Y ahora cómo? Entonces tiene testimonio. Busquemos la Biblia, 1 Juan capítulo 5, versículos 6 a 10. 1 Juan capítulo 5, versículos 6 a 10. 1 Juan está casi última de la Biblia. 1 Juan capítulo 5, versículo 6 a 10. Los caballeros, lean todos juntos. 1, 2, 3. Este es Jesucristo, que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Porque tres son las que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. Y tres son los que dan testimonio de la tierra: el Espíritu, el agua y la sangre. Y estos tres son muy buenos. Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testamento en el que Dios ha testificado de su Hijo. El que cree en Dios tiene testimonio en sí mismo. El que no cree en Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado a su Hijo. Muchas gracias. Nuestros caballeros leen mejor que Iglesia Madrid Central, ¿eh? Mejor, ¿eh? Por eso una persona, después de recibir salvación, hay su testimonio. Como los pueblos de Israel son testigos de Jehová, porque ellos han
experimentado el poder de Jehová hacia con ellos. Entonces nosotros también, después de recibir salvación, tenemos testimonio sí o sí. ¿Cómo hemos recibido salvación? ¿Y cómo fue? Y luego nosotros cómo viviremos para siempre, para luego. El testimonio de la salvación debe ser muy claro. Recibir la salvación. ¿Cómo? Por eso aquí hay 3 puntos, ¿no? El primero es espíritu. Y la segunda es agua. Y por última, la sangre. Son 3 testimonios, ¿no? El agua significa la palabra de evangelio. Todos nosotros hemos escuchado la palabra, entonces a través de esa palabra, el Espíritu Santo obra. Ese Espíritu Santo es el Espíritu Santo de Dios que nos ayuda para nosotros podamos entender ese evangelio. ¿Por qué cuando viene Jesucristo la segunda vez nadie puede recibir salvación? ¿Por qué? Porque en aquel momento el Espíritu Santo vuelve al cielo. Entonces, sin ayuda del Espíritu Santo, nadie puede recibir salvación. Aunque cree que ha hecho Jesucristo por nosotros. Pero si no hay ayuda del Espíritu Santo, nadie puede recibir la salvación. Y por último, la sangre. Es la sangre de Jesucristo. En nuestro corazón debemos tener el testimonio de la sangre de Jesucristo. Una persona te puede escuchar la palabra y por ayuda del Espíritu Santo y puede entender ese evangelio. ¿Evangelio de qué? Jesucristo murió en la cruz, derramado toda su sangre, nos ha limpiado todo nuestro pecado, pecado de presente, pasado y futuro. Parece fácil, pero sin ayuda del Espíritu Santo nadie puede comprender. Aunque mucha gente entiende, pero solo por su cabeza. No ha entrado su corazón. Entonces, nosotros recibimos la salvación por nuestra cabeza o por nuestro corazón. Nuestro corazón, ¿no? Entonces, cuando el Espíritu Santo de Dios entra en nuestro corazón, entonces nuestro Espíritu Santo también renace de nuevo. Por eso, como llamamos, recibir la salvación de alma. Y la segunda, una persona te puede recibir salvación, hay capacidad de discernir la verdad. Una persona, un hermano te puede recibir salvación, hay esta capacidad. Por internet hay muchas palabras, hay muchos pastores famosos. ¿Podemos escuchar de todo? ¿Sí? No. Por ejemplo, te puede recibir salvación. Si escuchamos a veces a una prédica de un pastor famoso y podemos entender, este pastor no ha recibido salvación. Porque en su prédica no hay eterna redención. Como Hebreos capítulo 9, versículo 12, no por machos cabreos, no por sangre de machos cabreos ni de becerros, sino por su propia sangre. Entró una vez en lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Entonces, y cuando escuchamos otra prédica y otra palabra, entonces tenemos esa capacidad de discernir. Y también tenemos discernimiento que nuestra familia no ha recibido la salvación. Aunque mi familia durante muchos años llevando la vida cristiana en la iglesia, pero no ha recibido salvación. Parece sí, pero no. Como aquí un vasito de agua, parece todo igual. Si echa un gota de veneno, entonces se convierte como veneno. Entonces cuando la persona toma, puede morir. Entonces la palabra de verdad no puede ser mezclado con otra cosa, sino tiene que ser puro. Porque hay muchas iglesias, doctrinas. El principio, evangelio, todos son mismos desde Jerusalén. Pero hasta ahora, evangelizando casi 2000 años, ¿por qué dividido muchos
muchas iglesias doctrinas porque no entiende. Si añade sus cosas, sus pensamientos, entonces no entiende la palabra verdadera. Pero alguna persona te puede recibir salvación, hay esta capacidad. Pero si no hay esa capacidad, entonces tiene que pensar a sí mismo, a ver si yo he recibido la salvación por la palabra de Dios. Si mi familia no ha recibido salvación, entonces, ¿qué debemos hacer? Evangelizar. Porque sabemos que ellos te pueden morir, tienen que entrar en infierno eterno. Entonces, ¿qué debemos hacer? Viviendo bien en esta tierra, 70, 80 años, y después solo nosotros subimos al cielo y nuestra familia cae al infierno. Imposible, ¿no? Tenemos que compartir este evangelio hacia nuestra familia. Es muy, muy importante. Y en esta tierra no hay esperanza verdadera, pero en el cielo sí. La tercera, os amáis uno a otros. Después recibimos salvación, viene ese corazón, porque hemos recibido amor de Jesucristo. Entonces tenemos esa capacidad que ama a nuestros hermanos amados. Sí o sí, tiene que salir. Pero si hay una persona, un hermano, dice recibir salvación, pero siempre odia a su hermano, entonces ese es un poco extraño, ¿no? Por ejemplo, si un hombre y una chica por amor se juntan, pero dice que te amo, cariño, pero siempre odia entre sí. Entonces, ¿cómo? ¿Eso se muestra sus amor? No creo. Eso tiene que amar uno a otros. Te puede recibir salvación sí o sí, tiene esa capacidad, ¿no? Vamos a buscar primero Juan capítulo 2, versículos 21 y 22. Primero Juan capítulo 2, versículos 21 y 22. Primero Juan capítulo 2, versículos 21 y 22. Leamos juntos. No os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conoceréis y porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es Cristo. Ese es anticristo, el que niega al Padre y el Hijo. Por eso una persona sinceramente, realmente, al recibir salvación, hay capacidad, que ama a otra persona. Otra persona puede decir los hermanos de la iglesia y también las almas que están afuera. Por eso te puede recibir salvación sí o sí, tiene que tener eso corazón. Y también vamos a buscar 1 Juan capítulo 13, versículo 34 a 35. 1 Juan capítulo 13. No, perdón, Juan. ¿Dónde está San Juan? San Juan, ¿vale? Lo siento. San Juan. Estábamos siempre con 1 Juan. San Juan capítulo 13. San Juan capítulo 13, versículos 34 y 35. ¿Las damas preparados? ¿Preparadas? San Juan capítulo 13, versículos 34 y 35. 1, 2, 3. Muchas gracias.
Por eso, una persona te puede recibir salvación. Hay esta capacidad, que ama a los demás, nuestros hermanos. Si nosotros tenemos corazón, ama unos a otros, pero hay personas siempre que quieren pelear con otra persona, con nuestros hermanos. Eso no quiero decir no ha recibido salvación, pero quiero decir está en niño todavía. Nosotros hemos recibido salvación, somos familia. Entonces, entre familia, más importante es amor. Pero sin amor no podemos hacer nada. Entonces, nosotros si amamos uno con otros, entonces por ese amor pueden mostrar todo el mundo. Y ellos cuando ven, son cristianos, ¿por qué? Ama entre sí. Pero nosotros siempre esperamos uno con otros, gritando, y todo el mundo, ¿qué dirá? Esta iglesia no es verdadera. ¿Por qué se pelea entre sí los hermanos? Entonces, ¿cómo? Tenemos que mostrar nuestro amor hacia nuestros hermanos. Aunque hay un fallo, un error, perdonamos unos con otros. Pero si hay hermanos siempre nos molesta, nos pelea, entonces habla conmigo, ¿vale? Entonces, la vida cristiana hay disciplina, ¿no? ¿Sabéis? Entonces, si no lleva bien la vida cristiana, siempre molestando a otra persona y siempre viviendo en pecado, entonces hay disciplina de Dios. Esa disciplina no es para llevarnos al infierno, sino al cielo también. Pero mientras vivimos ese mundo, recibimos disciplina. Y también busquemos 1 Juan, capítulo 2, versículo 9. Ahora sí, ¿no? 1 Juan, capítulo 2, versículo 9. 1 Juan, capítulo 2, versículo 9. Leamos juntos. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano está todavía en tinieblas. Entonces, para mostrar nuestra salvación, debemos amar a nuestros hermanos. Eso es mandamiento de Dios, y también a través de nuestra unión, y ese evangelio puede predicar hasta todo el mundo. Entonces, si alguno hermano o una hermana tiene ese corazón que aborrece a alguien, no sé, o nuestra familia, entonces déjalo, ¿vale? Ese corazón. Debemos amar los hermanos de la iglesia y nuestra familia. Aunque en nuestra familia algún miembro no ha recibido salvación, pero nosotros debemos mostrar nuestro amor hacia ellos, para que ellos, a través de nuestra buena obra, puedan acercar la palabra del evangelio y puedan recibir salvación. Si nosotros somos luz, si vivimos en la tiniebla, quiere decir en pecado, entonces nosotros no podemos ser utilizados por Dios. Vamos a ver la cuarta. La existencia de pecado. El pecado. ¿Entiende? ¿Sí? Si una persona te puede recibir salvación, tendré deseo que no quiere pecar más. Una persona te puede recibir salvación, antes de recibir la salvación, si nosotros estábamos viviendo el pecado, no nos siente nada. Muy feliz, bailamos, borrachamos, bebemos, no pasa nada. Y miramos la chica guapa en la calle, no pasa nada, ¿no? No nos siente nada. Pero te puede recibir salvación que parece incómodo en nuestro corazón. Si a veces queremos cometer pecado, pero sentimos como muy cómodo, como nuestra conciencia está temblando, ¿no? Si salimos a la calle, cuando viene verano, hay muchas guapas
que lleva poca ropa, está andando por ahí. Y antes miramos sin nada, ¿no? Como miramos bien, pero te puede recibir salvación. Queremos mirar, pero por mi corazón no quiero cometer ese pecado. Por eso es mejor así mirar la cosa de abajo, de la tierra. Eso es así, ¿no? Si una persona te puede recibir salvación, no a ese corazón, siempre está viviendo el pecado, entonces tenemos que tener una duda. ¿Esa persona recibió la salvación o no? Si realmente recibió la salvación, tiene ese corazón, no quiere pecar más. Vamos a buscar 1 Juan capítulo 3, versículo 8. Hoy vamos a buscar muchas de 1 Juan, ¿no? 1 Juan capítulo 3, versículo 8. 1 Juan capítulo 3, versículo 8. Leamos juntos. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para desechar las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él, y no puede pecar, porque es nacido de Dios. Y en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. La Biblia está escrita muy claro, ¿no? Si una persona continuamente está viviendo en pecado, no es hijo de Dios, sino hijo de diablo, ¿no? Por eso nosotros, después de recibir una salvación, tenemos que examinar nuestra fe. Si continuamente estamos viviendo en pecado y no nos siente nada, entonces, ¿hemos recibido salvación o no? Si nosotros hemos recibido salvación, entonces hay espíritu en nuestro corazón. Nuestro espíritu está vivo. Entonces, el espíritu de nuestro espíritu no quiere que nosotros pegamos más. Aquí dice, el Hijo de Dios no peca. No quiere decir no peca jamás, sino nosotros tenemos que controlar nuestra acción. Si cuando nosotros cometemos pecado, entonces tenemos que hacer oración a nuestro Dios. ¿Para qué? Recuperar la relación entre el Padre y el Hijo. Si una persona siempre comete pecado, entonces hemos dicho hay disciplina. Como David, que una persona tiene gran fe, ¿no? Pero también cometido adulterio y asesinado. Y también él fue castigado por Dios, pero no por el infierno, sino en esta tierra. Aquí dice, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. ¿Qué significa eso? En la Biblia está escrito sobre 2 animales para nos practicar eso. Sobre cerdo y la oveja. Por ejemplo, si hay una charco, está llena de sucio y agua sucio, cuando cerdo cae ese como charca, se convierte como contento, no quiere salir. Pero la oveja, cuando entra a ese charco, puede pasar unos tiempos, pero no siempre, sino directamente sale, ¿no? Vale, vamos a buscar 1 Pedro, capítulo 2, versículo 22. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 22. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 22. Leamos juntos. Pero les ha acontecido... ¿No ha encontrado? Perdón. 2 Pedro,
Segundo Pedro, ¿vale? Segundo Pedro, capítulo 2, versículo 22. Segundo Pedro, capítulo 2, versículo 22. ¿Ahora sí? Vale, leamos juntos. Pero les ha acontecido lo que es verdadero proverbios. El perro vuelve a su vómito y la prueba de la vara a volcarse el cieno. ¿Qué significa cieno? Cieno, ¿qué significa? Como una charca sucia, ¿no? Parece, ¿no? ¿Sí? Sucio, ¿no? A un sitio, ¿no? Por eso aquí dice, como cerdo, como indica la persona no ha recibido salvación y siempre quiere cometer pecado y no arrepentir ante Dios. Pero nosotros te puede recibir salvación como la oveja. Puede ser, unas ocasiones, unos tiempos, estamos pecando, cometiendo pecado. Pero a través de la palabra de Dios, a través de la disciplina de nuestro Dios, entonces nosotros saltamos en pecado y viviremos santificado ante de Dios. Entonces, esto hay diferencia. Una persona te puede recibir salvación, no quiere pecar más. No quiere pecar más. Pero hay un problema. Aunque nosotros no queremos pecar más, pero siempre cometemos pecado. Pero esto, ¿qué solución tiene? ¿Qué solución tiene? No queremos pecar más, pero siempre cometemos pecado. Entonces, ¿qué solución tiene? Vamos a buscar. A ver. Romanos capítulo 8, versículo 23. Romanos capítulo 8, versículo 23. Romanos capítulo 8, versículo 23. Los caballeros, leamos juntos, por favor. 1, 2, 3. Y no solo él, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu. Nosotros también tenemos nosotros mismos, esperando la adopción, la elección y nuestro cuerpo. ¿Entendido? Y no solo ella, sino que también nosotros mismos que tenemos las primicias de Espíritu. Nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestros cuerpos. Entonces, después de recibir salvación, en nuestro cuerpo hay carne, hay espíritu. Entonces necesitamos como rellenar nuestro espíritu, ¿no? Cuando nuestro espíritu es más fuerte, entonces podemos vencer el pecado. Pero si cuando nosotros cuerpo más fuerte, entonces cometemos más pecado. Entonces la palabra de Dios es muy importante. Por eso debemos siempre escuchar la palabra y siempre estar con nuestro Dios. Y el quinto, tener el poder de vencer el mundo. Busquemos la Biblia, 1 Juan capítulo 5, versículos 4 y 5. 1 Juan capítulo 5, versículos 4 y 5. Primero Juan capítulo 5, versículos 4 y 5. Primero Juan capítulo 5, versículos 4 y 5.
Leamos juntos. Porque todo lo que es nacido de Dios vence el mundo, y está en la victoria que ha vencido el mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence el mundo, sino el que cree en Jesús es Hijo de Dios? ¿Cómo dice? Resulta de nuestra vida ya es victoria, porque Jesucristo ha vencido al mundo. Entonces nosotros sí o sí, final de nuestra vida llevaríamos victoria. Por eso cuando una persona recibe salvación, hay esa capacidad que vence el mundo. ¿El mundo qué significa? En 1 Juan capítulo 2, versículo 16, la cosa del mundo es los deseos de la carne, los deseos de los ojos y para gloria del mundo. Esa cosa es la cosa del mundo. Entonces una persona te puede recibir salvación. Hay este poder que Jesucristo nos ha dado, vencer el mundo. Eso quiere decir vencer las tres cosas que vienen del mundo. Nosotros después de recibir salvación siempre enfrentamos tentación del diablo. El diablo utiliza tres cosas, maquinaciones para tentar a sus hijos, para que ellos no puedan vivir por Señor. Es por deseo de la carne, los deseos de los ojos y la vana gloria de la vida. Entonces nosotros, ¿cómo podemos vencer a estas tentaciones de diablos? Es por la palabra de Dios, es por nuestra reunión, es por nuestra oración y por última, por nuestra predicación. Entonces, con todo eso podemos vencer este mundo. En San Mateo capítulo 6, versículo 24, está diciendo, un cristiano salvo no puede servir dos señores. No puede servir Señor de nuestro Jesucristo y otro no puede servir Mamún, ¿no? Mamún. Eso aquí no quiere decir solo la riqueza, sino las cosas que nosotros amamos más que Señor. Entonces ese es nuestro ídolo. Eso también podemos decir como idolatría. Entonces te puede recibir salvación, tenemos que servir solo un Señor, es nuestro Señor Jesucristo. Solo nosotros viviremos por Señor y tenemos ese poder para vencer el mundo. Si un cristiano verdaderamente es salvo, pero no quiere servir al Señor, sino solo quiere servir las riquezas, entonces ¿puedes decir a recibir salvación? Puede ser, te puede recibir salvación, tenemos poca fe, entonces crecemos poco a poco, pero tenemos que tener ese corazón, que queremos vivir por el Señor. Entonces Dios, ayúdanos, Dios a través de tu palabra, enséñanos tu camino, queremos vivir por ti. Entonces con esa oración, ese tipo de corazón, Dios nos da su gracias, la paz, la voluntad. Por sexto, tener la capacidad de hacer buenas obras. Te puede recibir salvación, tenemos que hacer buenas obras. Entre ellos, ¿qué cosas es más grande? Buenas obras. ¿Qué obra? ¿Qué obra? Es predique ese evangelio de Dios. Predicar ese evangelio de Dios, ¿no? Tenemos que prediquemos juntos este evangelio de Dios a todo el mundo, aunque faltamos mucho, pero si tenemos ese corazón, podemos hacerlo. Prediquemos ese evangelio, es la voluntad de Dios. Vamos a buscar 2 Timoteo capítulo 3, versículos 16 a 17. 2 Timoteo capítulo 3,
versículos 16 a 17. Segundo Timoteo, capítulo 3, versículos 16 a 17. Segundo Timoteo, capítulo 3, versículos 16 a 17. Leamos juntos. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en la justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para todas buenas obras. Entonces sabemos, la mayor de buenas obras es predicar este evangelio, ¿no? Hacia todo el mundo. Entonces una persona te puede recibir salvación. Si no quiere predicar ese evangelio, puede decir, como tiene testimonio de ha sido salvo. En este mundo, sobre todo en nuestro alrededor, hay muchas iglesias, está llena de la iglesia. Pero ellos, ¿qué hacen? Bailando, cantando. Hace bien, culto de domingo, pero no tiene corazón para predicar ese evangelio. Y nosotros, después de recibir una salvación, tenemos que tener esa capacidad para predicar ese evangelio hacia todo el mundo. Esa es nuestra responsabilidad también, es la voluntad de Dios. Entonces, como hemos aprendido, la salvación de conductas, como espiga. Cuando una persona te puede recibir salvación, brota hierba y luego espiga y luego grano lleno de espiga. Por eso nosotros te puede recibir salvación. Tenemos que tener todo ese testimonio para que mostrar todo el mundo somos salvos. Si a una persona no hay ninguna de estos puntos, entonces tiene que reflexionar a sí mismo, probar a sí mismo si ha recibido salvación o no. Hoy estoy viviendo el mundo, hoy estoy sirviendo las riquezas. Eso es muy importante. Nosotros hemos recibido la salvación con nuestra cabeza y con nuestro corazón. Aquí, 1 Pedro, capítulo 2, versículo 2. Desead como niño recién nacido la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para la salvación. Aquí está hablando sobre la salvación de nuestras conductas. Cuando el bebé tiene hambre, aquí creo que tiene muchas madres, ¿no? ¿Entiende? Cuando el bebé tiene hambre, ¿qué busca? Pecho de mamá, ¿no? Si nosotros tardamos como 10 minutos, media hora, no damos la comida, la leche, entonces se enoja, ¿no? El bebé. Creo que las madres entienden mejor que nosotros. Pero en nuestra vida de fe, nuestra salvación de conductas, ¿qué necesitamos para crecer? Para llegar a espiga, ¿qué necesitamos? La palabra de Dios. Pero nosotros, sinceramente, estamos amando la palabra de Dios como un bebé ama leche. Estamos amando la palabra de Dios como un bebé ama leche. Mira, Dios, ¿qué nos pide? Por ejemplo, nosotros desde el principio de año hemos planeado, ¿no? Leemos 4 capítulos al día. Luego, ahora, ¿cuántas personas está leyendo? ¿Cuántas personas? Muy poco, ¿no? Te puede leer, tiene que subir. Eso también es una obediencia. Si no sube, nadie lo sabe si ha leído o no. Por eso tiene que subir.
Entonces, para crecer nuestra fe, nuestra salvación de conducta, es muy importante la palabra de Dios. ¿Y qué actitud tenemos que tener antes de la palabra? Tengo que pensar mucho por esto. Y también escuchamos palabras de miércoles y de domingo, ¿no? Por eso me da una sensación, cuando veo a hermano Ignacio, me da una sensación muy como animado. Porque aunque viene 20 minutos, 15 minutos, viene a la iglesia, después de trabajar tan cansado. Y nuestro hermano Michades no es viejo, pero tiene edad. Siempre anda por aquí, aunque lloviendo. Un día estaba mojado, que venía a escuchar la palabra. Pero hay muchos hermanos, ¿qué actitud tienen ante la palabra? Cuando cae lluvia, no quiere venir. Y cuando cae nieve, tampoco. Y si está muy lejos, tampoco quiere venir. Tenemos que entender, la palabra de Dios es muy importante para nuestra vida cristiana. ¿Qué actitud tenemos que tener? Algunas personas durante predicación siempre estaban jugando móviles, todo la hora. No quiere escuchar. Entonces, ¿para qué venía a la iglesia? ¿Para jugar móvil o quiere escuchar la palabra de Dios? Por eso, todos nuestros hermanos no pueden jugar móvil, ¿vale? Antes de frente de predicación. No es mi palabra, sino es la palabra de Dios. Aunque yo como un altavoz, como no funciona muy bien, pero también sale la voz, ¿no? Aunque no muy buena calidad, pero también Dios a través de mi boca también obra. Por eso tenemos que tener una actitud muy correcta antes de la palabra de Dios, para que nosotros crezcamos por nuestra salvación de conducta. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta qué nivel tengo que llegar? Vamos a buscar Efesios capítulo 4, versículo 13 a 14. Efesios capítulo 4, versículo 13 a 14. Efesios capítulo 4, versículo 13 a 14. Efesios capítulo 4, versículo 13 y 14. Los jóvenes, nuestros jóvenes son muy fieles, todos los días a las 9. Está muy bien ahora. Por favor, los jóvenes, Efesios capítulo 4, versículo 13 a 14. Lean juntos, 1, 2, 3. Muchas gracias. Algunas padres tienen su hijo, ¿no? Algunos familias, ¿no? Tienen su hijo, algunos no. Pero ustedes quieren tus hijos, ¿quién parece a quién? ¿A ustedes o parece a otra persona? ¿O parece tu vecino? ¿No? A nosotros, ¿no? Por ejemplo, criamos nuestros niños o nuestra hija para que nuestra hija parezca a mí, porque es mi hijo. En Jesucristo, en nuestro Dios es igual. Dios, a través de su amor, su misericordia y por el sacrificio de Jesucristo, nos ha llamado como hijo. Por eso nosotros debemos crecer en la iglesia y luego debemos que como llevamos mismo sentir que Jesucristo, poco a poco pareciendo a Jesucristo. Es la salvación de nuestras conductas. Nuestro Dios quiere que sus hijos parezcan a Jesucristo.
¿Para qué? Para que practica ese evangelio hacia todo el mundo. Entonces nosotros en la iglesia poco a poco pareciendo nuestro Señor. Y también en nuestra vida de fe, nuestra vida de la salvación de conductas, debemos llevar dos tipos de frutos. Porque Dios, por último, quiere cosechar, ¿no? ¿Qué quiere cosechar nuestra vida de conducta? ¿Qué quiere cosechar? ¿Qué quiere de Dios a nosotros? Hay dos tipos de frutos. Entonces, nosotros, la salvación de conductas, debemos que dar dos tipos de frutas para que nuestro Dios se alegra, ¿no? Nuestro Dios que cosecha. La primera, Gálatas capítulo 5, versículo 22. Leamos juntos con la pantalla. Más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad y fe. Eso es carácter de Jesús. Jesús no tiene mucho amor, sino Jesús es amor. Jesús es gozo. Jesús es paz. Jesús es paciencia. Jesús es benignidad. Jesús es bondad. Jesús también es fe. Entonces esto es un fruto, ¿vale? Yo antes también he entendido mal. Piensa, eso es como 7, ¿no? 8, ¿no? 7. Yo pensaba, son 7 frutos tenemos que llevar. Pero aquí dice, español está poniendo como el fruto. ¿Es singular o plural? Singular, ¿no? Entonces, es un fruto. Por eso nosotros, después de recibir salvación, debemos llevar todo eso, este fruto para nuestro Señor. Antes nosotros no teníamos amor, ahora por la palabra, por el amor de Jesucristo, tendremos amor, tendremos gozo, paz. Y con todo esto, llevamos este tipo de fruto, entonces tenemos premios en el cielo. Como la Biblia dice, si puedo dar un paso de agua a mis hermanos amados, por ese paso de agua hay recompensa. Por eso tenemos que mostrar todos estos caracteres, este fruto, hacia nuestros hermanos, hacia todo el mundo. Ese es el primer fruto. Segundo, leamos juntos Romanos capítulo 16, versículo 5. Saludad también a la iglesia de su casa, saludad a Epeneo, amados míos, que es el primer fruto acaya para Cristo. Y nosotros, después de recibir salvación, tenemos que llevar segundo fruto, es predicación de este evangelio. Nosotros tenemos que traer muchas almas para que ellos también puedan entender la salvación, escucha la palabra del evangelio. Entonces, después de recibir salvación hasta ahora, ¿cuántas personas hemos guiado ante el Señor? Pensamos. ¿Cuántas personas? El premio, la recompensa de Dios hacia nosotros hay nivel, ¿vale? Hay nivel. Por ejemplo, voy a dar un pasito de agua o un hermano, a lo mejor, no sé, un punto, ¿no? A lo mejor un punto. Pero si predicamos este evangelio hacia una persona, entonces ese premio es más grande. Porque Dios dice, un alma vale más que todo universo. Entonces, ¿cuántas personas hemos evangelizado? Según nuestra obra, Dios nos dará recompensa. Dios es justo. Dios que apunta todas las cosas.
en nuestra vida. Entonces, nosotros tenemos que tener una cuenta, es que debemos llevar ese dos tipos de fruto, ¿para qué? Con Dios, para Dios. Vamos a buscar la Biblia. 1 Corintios capítulo 3, versículo 1 y 2. 1 Corintios capítulo 3, versículo 1 y 2. Primero Corintios capítulo 3, versículo 1 y 2. Primero Corintios capítulo 3, versículo 1 y 2. ¿Leamos juntos? 1, 2, 3. Yo, hermano, no puede hablarlo como espiritual, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no estáis capaces ni sois capaces todavía. Aquí dice, algunos hermanos y hermanas han recibido la salvación, pero como niño en Cristo. ¿Qué quiere decir esto? Aunque recibe salvación, pero no lleva todo eso, no lleva este fruto, no lleva amor, gozo y paz. ¿Por qué? Como niño. Si un niño puede crecer en la palabra, entonces se crecerá, entonces su pensamiento puede ser más parecido a nuestro Señor Jesucristo. Pero si un niño, entonces no piensa la cosa de su padre, siempre pidiendo a su papá, dame esto, dame otro. Pero si una persona te puede recibir como crecimiento de la palabra, entonces sus pensamientos se cambian, ¿no? Se parece a Jesucristo. Y para ver las cosas no con nuestros carnales, sino con Espíritu de Dios. Cuando llevamos la vida cristiana en la iglesia, no debemos con nuestra carne. Hoy llevamos bien y mañana peleamos, sino con Espíritu Santo. Todos somos hermanos. Aunque pasamos la cosa mal, entonces perdonamos uno con otros. Y no con nuestros carne pensamos de la iglesia. Entonces, ¿qué es el propósito de nuestra iglesia? El primero, recibimos la salvación, todos los hermanos. Yo no quiero que ningún hermano amado esté aquí que no recibe salvación y al final tenga que ir al infierno. Yo quiero que todos nuestros hermanos amados confirmen su salvación y pueden recibir salvación y luego después de esto crecemos juntos en la iglesia, en nuestra fe. Y por último, predicamos el Evangelio hacia todo el mundo, en nuestra familia. Entonces nosotros no deberíamos siempre como niños. Tenemos que crecer rápido, porque la segunda venida de Jesucristo ya está muy cerca. Si siempre como nosotros como niños, entonces, ¿cuándo crecemos como adultos? ¿Y cuándo podemos trabajar por nuestro Señor? Si vemos San Mateo capítulo 24, todo es señal del fin del mundo, ya está cumplido. Entonces puedes decir, mañana viene Jesucristo, también puede ser. Por eso no debemos como siempre como niños. Tenemos que comer leche todos los días, crecemos nuestro espíritu y nosotros trabajamos juntos para que nuestra iglesia sea una iglesia llena de amor y practica ese evangelio hacia todo el mundo, sobre todo aquí en Mérida. Vamos a buscar 1 Corintios capítulo 13, versículo 11. 1 Corintios capítulo 13, versículo 11. 1 Corintios capítulo 13,
versículo 11. 1 Corintios capítulo 13, versículo 11. Leamos juntos. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fue hombre, dejé lo que era de niño. Por eso tenemos que crecemos rápido. Como los niños, bebé come leche. Nosotros todos los días leemos la Biblia, todos los días escuchamos meditación, todos los días oración y dedicación. Esos 4 ruedas de coche como 4 elementos de nuestra vida cristiana tenemos que llevar siempre. Por eso me ha pasado mucho tiempo, ¿no? Me queda mucho todavía. Me queda mucho todavía. Vale, entonces vamos a pensar por última cosa, ¿vale? Vamos a pensar por última cosa. Como salvación de conducta es como la vida cristiana. Entonces, la vida cristiana, ¿cómo podemos llevar bien la vida cristiana? Es muy importante en nuestra vida de fe. Vamos a buscar Efesios capítulo 6, versículos 12 a 18. Efesios capítulo 6, versículo 12 a 18. Hasta más última oportunidad, ¿vale? Efesios capítulo 6, versículo 12 a 18. ¿Dónde está Efesios? Muy bien. Mira, nuestro hermano Misares muy bien busca la Biblia, ¿eh? Efesios capítulo 6, versículo. De todo tiempo, con toda oración y súplica espíritu, y velando a ellos con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Creo que las damas ya tienen hambre. Por eso aquí, a través de Efesios capítulo 6, versículos 12 a 18, está escrito sobre, ¿de qué? Armadura de Dios, ¿no? Vamos a ver aquí la pantalla, por favor. La pantalla. Primero tengo que llevar yelmo de la salvación. Y luego la coraza de justicia. Y luego el cinturón de la verdad. ¿Cómo viene nuestra fuerza? Si una persona no ha puesto su cinturón, siempre se cae su pantalón, ¿no? Pero si está puesto bien el cinturón, entonces esta persona viene de fuerza. Entonces es muy importante. Y también la espada del Espíritu es la palabra de Dios. Y también hay escudo de la fe. Y por último, por nuestras vías es calzado del Evangelio de la paz. Entonces, si llevamos todas estas cosas, entonces podemos vivir bien este mundo y podemos vencer la tentación del diablo. Cada uno pensamos, ¿qué armadura llevamos ahora en nuestra vida de fe? Pensamos, cada uno de nosotros, ¿estamos llevando todo, armadura de Dios, o solo llevamos el yelmo de la salvación, de arriba?
cuando volvemos a casa, por favor, lea Efesios capítulo 6, 13 a 18. ¿Vale? Lea muchas veces y para que entendamos un poco. Porque la salvación es como aquí dice batalla, ¿no? Contra Satanás. Satanás quiere que todos los hombres no reciban salvación, hecha dentro del infierno, pero nuestro trabajo es salvar a estas personas para recibir la salvación. Entonces nosotros tenemos que llevar toda esta armadura de Dios para que salvar a las personas a través del poder de nuestro Dios y ayuda del Espíritu Santo. Vamos a ver un vídeo. Vivimos en un campo de batalla todos los días. Vivimos en un campo de batalla espiritual que no es visible, pero es muy intenso. Una guerra contra el mundo que comenzó cuando fuimos salvos. Esta guerra no terminará hasta el día en el que el Señor venga por segunda vez. La vida cristiana no es un pasatiempo, es un campo de batalla. ¿Usted qué está haciendo en este campo de batalla? ¿Está luchando por el Señor con su vida o simplemente se mantiene a distancia y observa? Hice esto por ti. ¿Qué haces tú por mí? ¿Usted qué ha hecho por el Señor? Llamemos al apóstol Pedro y preguntémosle. El apóstol Pedro predicó y finalmente murió crucificado cabeza abajo. ¿De dónde sacaste esa fuerza? Él respondería, de Cristo conmigo y de Cristo en mí. Llamemos al apóstol Pablo y preguntémosle, Pablo, ¿cuál era la fuente de tu fuerza? ¿Cómo pudiste sufrir tanto? Sufrió toda su vida sin poder dormir, sin poder comer, desnudo, con frío y temblando, y luego fue decapitado hasta la muerte. ¿Cómo fuiste capaz de superarlo todo? Él respondería, fue el amor de Cristo que derramó su sangre por mí. Jesús fue rechazado por los judíos y crucificado tras 33 años de vida pública. Cuando Jesús fue crucificado, no fue tratado como un hombre. Su preciosa sangre fue derramada por mí, que era peor que un gusano. Cuando pensamos en esta gran salvación, podemos levantarnos en este mundo y realizar cualquier obra de Dios. 너는 어째서 여기에서 주저앉아 있느냐? 이제 더 큰 힘과 용기를 가지고 마지막으로 남겨진 그 사역을 끝까지 완수하라. 주님 오시면은 그냥 세상의 모든 거 다 벗고 우리 모든 건 다 끝나버립니다. 이제 고생 끝나죠. 수고 끝나죠. 다 끝납니다. 이제 주님 오시는 소망 하나. 정말 주님이 오시면은 얼마나 좋겠어요. 구원받은 모든 사람들을 주님이 오시기를 간절히 바라는 마음이 있을 겁니다. 정말 주님이 오시면은 우리 마음의 속상한 것들, 마음의 고통들, 그리고 쓰라림 당했던 것들, 모든 것 다 없습니다. 주님 오시면은 우리의 모든 소망은 다 이루어지는 거예요. 우리는 단지 왜 사느냐? 주님이 곧 행차하십니다. 오시면은요, 정말 주님 앞에 잘했다는 소리 한번 들을 수 있도록 주님이 우리 눈물 한 번 식혀주시기만 하면은 그거로 좋다는 거예요. 주님이 무엇을 하나 오실 겁니다. Jesucristo vendrá pronto, ¿no?
¿Qué estamos haciendo ahora? Si hay hermanos está tirando en el suelo, levantamos. Hay muchos antepasados que llenan de fe. Ellos, ¿por qué pueden vivir por nuestro Señor hasta muerte? ¿Qué poder sale de su obra? Es por poder, es por amor de Jesucristo. Y nosotros, ¿por qué vivimos este mundo? Nosotros podemos vivir 70, 80 años, pero después venga el Señor, se acabará todos. Entonces ahora estamos en el día, podemos trabajar fuerte por el Señor, pero cuando por la noche, viene noche, nadie puede trabajar. Entonces nosotros tenemos que levantarnos, tenemos que crecer bien en la iglesia, tenemos que llevar esa esperanza. Vivimos esta vida de fe, la vida cristiana. Aunque viene sufrimiento, dificultades, aunque vienen muchas enfermedades, dolores, pero si pensamos nuestra salvación, pensamos cuando venga Señor Jesucristo, todas estas cosas te parecerán. ¿Por qué vivimos este mundo? Tenemos que crecer nuestra fe rápidamente. Tenemos que amar a nuestros hermanos y por nuestro grupo, nuestra reunión, predicamos el Evangelio hacia todas las personas. La vida cristiana no es pasatiempo, sino una batalla con el diablo. El diablo quiere que lleve más personas al infierno, pero Dios quiere que sus hijos trabajen por él, salvar más personas para que ellos puedan recibir salvación, puedan entrar al cielo. Entonces nosotros hemos recibido la salvación. No podemos vivir por sí mismos, sino por este Evangelio. Cuando venga el Señor enjugará todas nuestras lágrimas, todos nuestros sufrimientos. Ahora último, ¿vale? Que no he predicado un poco de el último, la salvación del cuerpo. Vamos a leer juntos Filipenses capítulo 3, versículos 20 y 21. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también separamos el Salvador, el Señor Jesucristo, en cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, para que sea semejante del cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar de sí mismo todas las cosas. Cuando Jesucristo venga al cielo, nosotros, todo nuestro cuerpo sería formado como Señor. Entonces nosotros tenemos que esa esperanza en nuestro corazón. Pero último, ¿vale? Primero Tesalonicenses capítulo 4, versículos 16 a 17. Primero Tesalonicenses capítulo 4, versículos 16 a 17. Primero Tesalonicenses capítulo 4, versículos 16 a 17. Los caballeros, última oportunidad, ¿vale? A ver si pueden bien, ¿vale? Primero Tesalonicenses capítulo 4, versículos 16 a 17. 1, 2, 3. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Muchas gracias. Cuando venga el Señor del cielo, entonces los ángeles tocan trompeta. Entonces, todos los salvos, a qué momento, un tiempo como será abrir los ojos, nuestro cuerpo sería
Sí, levantado. También sería, como aquí dice, transformado. Entonces nosotros, cuando viene Jesucristo, esto es la salvación de cuerpo. Un momento, un tiempo cierra y abre los ojos y recibimos la salvación de cuerpo. Vale. Último, ahora el último, ¿vale? Apocalipsis, capítulo 21. Apocalipsis, capítulo 21, versículo 4. Apocalipsis, capítulo 21, versículo 4. Apocalipsis, capítulo 21, versículo 4. Leamos juntos. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no había muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Las primeras cosas pasaron. Entonces nosotros tenemos que llevar la vida cristiana como salvación de conducta con esa esperanza. Entonces, hoy creo que pasa mucho tiempo y vamos a terminar aquí. Y si tenemos más tiempo, entonces vamos a aprender más cosas, ¿vale? Oremos juntos. Dios Padre, que llena de misericordia y amor, te damos las gracias. Gracias nos permite hoy ese tiempo para todos nosotros, hermanos. Podemos aprender tu palabra y sabemos que hay 3 etapas de la salvación. Primera es salvación de alma, y luego salvación de conductas, y luego salvación de cuerpo. Entonces nosotros queremos que también recibimos bien la salvación de nuestras conductas por nuestras obras. Nosotros hemos recibido salvación, es gratuitamente, nosotros no hace falta hacer nada, no por obras, es don de Dios. Entonces, nosotros hemos recibido la salvación, hemos tenido la esperanza del cielo. Entonces, el resto de nuestra vida queremos vivir por ti, aunque nosotros faltamos mucho, pero si nosotros vivimos una vida santa, santificada ante de ti, entonces Dios, tú nos ayuda, nos bendice. Entonces, con esta actitud, con ese corazón, queremos seguir a nuestra vida de cristiano. Y todos los hermanos de Iglesia Mérida queremos amarnos unos con otros con mucho amor, como hemos recibido por Señor Jesucristo. Y también queremos perdonarlos unos con otros, servimos unos con otros, evangelizamos juntos por este evangelio hacia todo el mundo. Esa es nuestra responsabilidad, también es la voluntad de Dios. Y hay unos hermanas están pasando dificultades, sufrimientos, que Dios protegeres y sanares, por favor. Y hay unos hermanos hoy no pueden venir, también Dios siempre con ellos, protegeres, por favor. Y hoy todo el tiempo dejamos en tu poderoso mano, hemos orado en nombre de Jesucristo. Amén.